El Big Bang existe y por tanto ha habido un momento de la creación. Y el problema que eso plantea para los ateos es que si ha habido un momento de un principio, se necesita un principiador. La creencia de que la racionalidad no lleva a Dios, porque la ciencia no lleva a Dios, es un mito absolutamente. Ya te digo, los datos que te he dicho son contundentes. Sí es verdad que hay una especie de pretensión de superioridad por parte del ateísmo con respecto de las personas que son creyentes, pero es una falsa superioridad en el sentido de que no está basada en la realidad. Entonces yo me imagino que este es el universo hoy. Posiblemente hace no sé cuántos millones de años era así, ahora es así y luego será pues más grande. ¿Qué hay aquí? Es decir, las razones por las que algunos científicos todavía son ateos son razones puramente psicológicas, no son razones científicas. En este vídeo vas a conocer realmente argumentos científicos que demuestran la existencia de Dios, de un ser creador. Los medios de comunicación, la vida, el mundo, nos aleja cada vez más de la idea de que ciencia y religión pueden tener algún tipo de relación y nos llevan a pensar lo contrario, que a más ciencia, menos Dios, a más ciencia, menos religión. Y hoy posiblemente te va a cambiar la opinión al respecto. Y para eso tenemos aquí a una persona que sabe mucho de eso, muchísimo de eso, y que es José Carlos González Hurtado. Él tiene un libro que luego hablaremos de él. Pero José Carlos, quiero empezar directamente con una pregunta que para mí es como el romper el hielo de inmediato. Y es, ¿qué es racional? ¿Qué es más lógico? ¿Ser ateo, ser agnóstico o ser creyente en un Dios? Hablando de manera racional, ¿qué es lo lógico? Bienvenido. Pues mira, muchísimas gracias, Javier, por estar contigo. Te voy a contestar una pregunta directa, merece una respuesta directa. Te voy a contestar directamente. Hoy, más racional, que es tu pregunta, siempre ha sido más racional creer en Dios y ser teísta, por tanto, que ser agnóstico o ser ateo. Pero es que además la pregunta, si quieres, la reformulo y es, ¿qué es más científico? ¿Ser ateo o ser teísta? Hoy es más científico ser teísta que ser ateo. Siempre fue más racional creer en la existencia de un Dios creador que no creer en la existencia de un Dios creador. De hecho, no creer en un Dios creador siempre ha sido irracional y ahora además es acientífico. Antes de hacer esta entrevista he visto muchos foros, vídeos en YouTube, he leído artículos y por lo general lo que se siente, se percibe, es que la gente que es atea, que ya no cree en Dios por diversas razones culturales, la educación de familia, que ha estudiado, que en la universidad le han dicho profesores que es imposible que exista un Dios, que eso va en contra de lo que se piensa en la ciencia, la filosofía, etc. Se tiene la idea de que la gente que cree en un Dios, o sea, teísta, quitando la religión todavía, que no hemos entrado en ese tema, pero quitando la religión, sencillamente que cree que hay un ser creador, es gente como que con menos cultura, menos conocimientos académicos, que mientras más se estudia, más se entiende el por qué Dios no puede existir, no debe ser real, que no se debe creer en cuentos de caminos, que mientras los países avanzan o son más avanzados a nivel tecnológico de desarrollo, como se conoce el desarrollo como tal, ¿no? Menos religiosos, menos creyentes en un Dios son países, sociedades, etc. Entonces, hay como esa, no sé, superioridad académica, superioridad, diría yo, conceptual, intelectual, de muchas personas, no digo todas, que se sienten como que tienen que explicarle a estas personas que no saben nada que Dios no puede existir. ¿Qué les dirías tú a esas personas? Bueno, pues que todo eso es un mito, realmente, y se lo digo a ellos y también a los católicos, que en muchas ocasiones, vamos, a los católicos, a los teístas, porque realmente el libro trata de la existencia de Dios, no de un Dios en particular, pero la existencia de Dios. Todas las personas que creemos en la existencia de Dios somos más racionales y más lógicos y más avanzados, si quieres, en nuestro pensamiento que aquellas personas que no. Pero te voy a dar varios datos para sustentarlo. En primer lugar,
en el libro menciono un estudio en la Academia de Científicos norteamericana más extendida y donde se demuestra que cuanto más científico es la persona, más tendencia, más propensión a ser religiosa es. Y curiosamente, los científicos cuanto más jóvenes, o sea, la gente, los científicos que se dedican a la ciencia, a la investigación científica y además son más jóvenes, pues tienen también mayor propensión a la creencia en Dios. Y los científicos que no se han dedicado a la experimentación científica, sino simplemente que cursaron una carrera científica y luego la abandonaron para hacer lo que tú quieras, me da lo mismo, jardinería, bueno, pues esas personas que además tienen tendencia a ser mayores, es decir, los científicos mayores de 70 años, de hecho, el único grupo donde los científicos ateos es mayor que los científicos religiosos es precisamente en los científicos que no se han dedicado a la ciencia y que son mayores de 70 años. Es decir, aquellos científicos que están más al tanto con los nuevos descubrimientos de la ciencia y que además se dedican a la ciencia son mayormente teístas. Primer dato. Segundo dato, que también lo menciono en el libro, el 90%, más del 90% de los premios Nobel de Ciencias, es decir, de Física y de Química de los últimos 100 años, y esto es un dato cuya referencia viene en el libro, porque también me he dado cuenta que en los foros de Internet en muchas ocasiones dicen esto se lo ha inventado, y mire, no, es un genetista israelí que se ha dedicado a compilar todos estos datos de todos los últimos premios Nobel de los últimos 100 años. Bueno, pues no el 50% son teístas, ni el 60%, como decía el antiguo, ni el 70%, ni el 80%, ni el 90%. Más del 90% de los premios Nobel de Física y de Química de los últimos 100 años se considera religioso o teísta y menos del 10% se considera ateo. Sin embargo, en los premios Nobel de Literatura, más del 30% se considera ateo. Por eso suelo decir en forma graciosa que ser ateo hoy es de letras. Y luego, además, esto está disminuyendo, es decir, la tendencia a la creencia en un Dios que existe, es decir, un Dios creador, aumenta con el tiempo. Mira, un ejemplo típico es el premio Nobel del año pasado de Física, un señor se llama Anton Zeilinger, el año 2022, vamos a ver el último año. Estamos ya en el 2024, vamos de todavía el último premio Nobel de Física. Él mismo dice, mira, yo he decidido creer en Dios, visto las maravillas que existen en la naturaleza. Con lo cual, ahora, sí es verdad que hay una especie de pretensión de superioridad por parte del ateísmo con respecto de las personas que son creyentes, pero es una falsa superioridad en el sentido de que no está basada en la realidad. Y también te voy a contradecir, ¿es más avanzado Corea del Sur o Corea del Norte? Bueno, sí, dependiendo de cómo definamos avance, pero obviamente Corea del Sur. Corea del Sur. Sí. ¿Dónde hay más teístas, más religiosos? ¿En Corea del Sur o en Corea del Norte? Creo que Corea del Norte es atea por completo, no estoy seguro. Exacto. Con lo cual, entonces, ¿hay más religiosos en personas religiosas, vamos a poner, en Estados Unidos o en, no sé, en cualquier país? En Albania, sí. Pues probablemente en Estados Unidos. Es más avanzado Estados Unidos. La gente tiene una tendencia muy limitada. O sea, uno piensa en Suecia y dice, es que esos son ateos. Por cierto, Suecia es nominalmente religiosa. Es algo que la gente no sabe. Nominalmente es un país que tiene se considera protestante. Es decir, de hecho, hasta hace poco, hasta hace 40 años, las personas que no eran protestantes no podían pertenecer no solo a la familia real, sino no podían pertenecer al funcionariado del país. Con lo cual es un país nominalmente cristiano. Bueno, pues los países nominalmente cristianos. De hecho, yo también le haría este argumento a aquella persona que me dijera eso que tú me dices. Si te das cuenta, el mundo civilizado y el mundo más avanzado es el mundo que ha sido cristianizado. Es el mundo naturalmente cristiano, ya no solo religioso, sino cristiano. Entonces, ahora, sí es cierto que hay dentro de la academia, una minoría gritona que suele tener a la mayoría religiosa en cuarentena. Y eso también viene a salvar este libro, es decir, oye, ya está bien de esa especie de autocensura. Hay un dato también que menciona en el libro, que la autocensura, no solo la censura por parte de los ateos, que la ejercen y de una forma
muy prominente, sino la autocensura también de aquellas personas que son cristianas, es hasta cierto punto también la causa de esa creencia que tú has mencionado al principio. Es que la mayor parte de los profesionales, y también lo menciona en el libro, en una de las citas, un premio Nobel que dice, mira, la mayor parte de nosotros, hablaba de los científicos, somos creyentes y somos religiosos, pero no nos gusta hablar de ello. Mientras que a los ateos sí les gusta hablar de ello. Entonces, con todos esos datos, espero que se haya desmitificado eso que realmente es un mito. Y es un mito que hace daño tanto a unos como a otros, ¿sabes? Porque los ateos también se consideran con mayor predicamento tener esa idea, precisamente porque piensan que el otro lado es pues menos intelectual. Entiendo. O sea, que el mito de que ser moderno es igual a ser ateo, porque no podemos creer en un señor con barba que está por allí vigilando. El mito de que a mayor desarrollo de la ciencia y mayor profundidad en cuanto al avance de la física cuántica, etcétera, no implica ser más ateo, sino posiblemente todo lo contrario. Son mitos que se van a romper. Es exactamente eso, y de hecho de eso trata el libro. Hay una cita que suelo mencionar de Werner Heisenberg, ya que has mencionado física cuántica, que es uno de los padres de la física cuántica. Él era muy religioso y él dice, mira, el primer sorbo de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al fondo de la copa te está esperando Dios. Entonces, sí es verdad que todos las personas, y eso también lo digo para las personas que son creyentes, los religiosos o practicantes, todas las personas tienen dudas dentro de sus creencias, porque es una creencia, hay evidencias de la existencia de Dios, pero no hay evidencias del mismo modo que 2 más 2 son 4. Decía un científico, dice, mira, la evidencia de Dios se parece más a E igual a mc cuadrado. Es algo que tienes que desarrollar y que pensar. Es decir, la gente confunde evidencia con algo que no necesita ser pensado, y no es así, ¿vale? Entonces, efectivamente, sí todo el mundo tiene dudas, y también las personas teístas, pero la creencia de que la racionalidad no lleva a Dios o que la ciencia no lleva a Dios es un mito absolutamente. Ya te digo, los datos que te he dicho son contundentes. La mayor parte de los científicos son religiosos y teístas, y la minoría parte de los teístas. Mira, había un científico que se convirtió de ser ateo a ateísta, que se llama Fred Hoyle, muy conocido, que fue nominado varias veces al premio Nobel, era físico. Él es el que puso el nombre de Big Bang al Big Bang riéndose del sacerdote que descubrió el Big Bang. Él, cuando se reía del sacerdote, cuando él era ateo, decía, esto ha sido el Big Bang. Pues él, cuando se convierte en teísta, manifiesta, las razones por las que algunos científicos todavía son ateos son razones puramente psicológicas, no son razones científicas. Imagínate. De todas formas, yo para esta entrevista me he preparado, digamos, los argumentos más potentes, que hasta a ChatGPT he ido, pero he visto muchos foros, que los ateos siempre usan para atacar de alguna forma a la gente que cree en Dios. Entonces los voy a soltar aquí por si hay algún ateo, algún agnóstico que se va a sentir representado. Pero bueno, vamos a ver qué podemos sacar en conclusión. Cuando José Carlos habla de un libro, es que él escribió un libro que va a aparecer por aquí varias veces en la entrevista. Y por cierto, es un libro que dice que la ciencia demuestra que Dios existe. Y aparte es un libro que en sus beneficios van a una fundación, ¿correcto? Correcto, los beneficios. Gracias por la pregunta, porque además siempre se me olvida, y es algo que íntegramente los derechos de autor van para la Fundación EWTN, con lo cual yo no me llevo un duro. Aquella persona que le caiga yo mal piensa, compres el libro, que yo no me voy a llevar un duro de ello. Ahora, es verdad que la Fundación EWTN es una fundación es una fundación para la evangelización o la reevangelización, ¿vale? Entonces, en ese sentido sí, pero personalmente yo no me llevo un duro, y está dedicado exclusivamente e íntegramente a eso. Así que te agradezco la pregunta. No pasa nada. Vamos a empezar ahora como que a entrar un poco en el tema, porque me gusta también que la gente que cree en Dios pero a veces tiene dudas o que no sabe cómo refutar argumentos, empieza a tener argumentos y decir, oye, puede ser, pero mira esto, que eso no sale en los medios de comunicación por lo general. Eso la sociedad como que lo oculta o dice, mira, esto es verdad, y el que diga que no es verdad
lo machaco, lo cancelo en redes sociales. Al parecer como que no está bien visto el hecho de que uno crea en Dios. Entonces, no sé por qué, no sé qué poder omnímodo fuera o encima de todo lo que nos conocemos, pues intenta aplacar aquello. O de repente sí lo sabemos. A lo mejor sí lo sabemos. Sí, por eso, de repente sí lo sabemos. Entonces, voy a empezar con los argumentos, sobre todo los ateos, ¿no? Que creo que son como que lo más fuerte. ¿El universo tuvo un origen? ¿El universo siempre? Sí, ¿existió siempre o surgió de la nada, como dice alguna gente que defiende la física cuántica, ¿no? Que hay un elemento que de la nada surgió algo. ¿Cómo va eso? Pues mira, ese es uno de los piedras de toques más importantes a favor del teísmo y en contra del ateísmo. Hay solo dos posibilidades. Hay solo dos posibilidades. O el universo existió desde siempre, el universo tuvo un origen. Y por favor le invito a todas las personas que me sigan en el razonamiento lógico. No hay otra posibilidad. O el universo tuvo un origen, o el universo existió desde siempre. Se creyó durante bastante tiempo que el universo era eterno hacia atrás y hacia adelante. Es decir, siempre existió, en el pasado siempre existirá. Y en el futuro. Y exacto. Y eso es algo que se pensaba hasta 1900, hacia la mitad del siglo pasado, ¿no? 1940, una cosa así. En donde surge una teoría que entonces era una teoría, ahora no es una teoría, ahora es una realidad, esta forma parte del modelo cosmológico estándar, que se llama la teoría del Big Bang. La seguimos llamando teoría, como seguimos llamando la teoría de la relatividad, sabiendo que es cierta. Es decir, en ciencia llamar teoría, lamentablemente, probablemente es confuso, porque hay teorías como la de la evolución, que efectivamente no está completamente demostrada, y hay teorías como esta que está más que demostrada, y voy a decirlo. Entonces, pero en aquel momento era efectivamente una teoría y la saca un sacerdote católico que se llama el padre Lemaitre. Entonces, nada, se le echan encima, naturalmente, diciendo, bueno, esto lo único que usted quiere es demostrar que ha habido un creador y que, por tanto, el universo tuvo un principio. El padre Lemaitre, que era un físico eminente, estuvo perseguido realmente desde 1944, que saca esta teoría, hasta 1976, que él fallece. La providencia hace que 6 meses antes de que él fallezca, otros físicos, que se llaman Arno Penzias y Wilson, comprueben la radiación cósmica de fondo. Y la comprueban con una superantena que está en Pensilvania y comprueban que la radiación cósmica de fondo existe y que, por tanto, ha tenido que existir un momento de la creación. Lo que es gracioso es que estos dos señores, Arno Penzias y Wilson, eran discípulos de Fred Hoyle, ese que te mencioné antes. Y Fred Hoyle no creía, como hemos dicho, era uno de los que había propugnado el universo en estado estacionario, que es el otro, es decir, el universo siempre existente. Y como solo hay dos posibilidades, pues cuando estos señores descubren la radiación cósmica de fondo, llegan a la conclusión, y no tienen más remedio que llegar a la conclusión, de que efectivamente hubo un momento del principio, que es el momento del Big Bang. En ese momento es cuando se confirma, el padre Lemaitre fallece en 1966, pero luego ha habido muchas confirmaciones, porque efectivamente los científicos ateos han intentado desdecir esto varias veces. Y lo menciono también en el libro, de hecho lo hago acto primero, acto segundo, acto tercero, porque se manda un satélite. Los norteamericanos mandan un satélite a ver si eso era verdad. Resulta que ese satélite vuelve a recoger la radiación cósmica de fondo y comprueba que el Big Bang es cierto. El director de ese proyecto, se llama un señor que se llama Neville Mott, que luego fue premio Nobel en el año 2006, se convierte también de ateísta, simplemente por lo que ha descubierto científicamente, porque la ciencia no le deja otro remedio que creer en la existencia de Dios. Los soviéticos mandan otro satélite que se llama el Relict 1 para intentar demostrar que el Big Bang no existía, porque ellos lo decían en papeles propios de la Unión Soviética, decía el Big Bang es la teoría que más daño puede hacer al materialismo científico. Ellos habían matado el otro descubridor del Big Bang, es un señor que se llamaba Friedman, que era ruso, y ellos lo mataron en su viaje de bodas, lo envenenaron a él y a su mujer, porque Friedman había descubierto desde otro lado lo mismo que había descubierto el padre Lemaitre. Bueno, pues el Relict 1 vuelve con también los mismos datos que efectivamente confirman. Bueno, pues hasta el año 2012, otro satélite que se llama el WMAP también es mandado y vuelve exactamente con lo mismo. Y dice, no solo eso, sino los cálculos del padre Lemaitre eran correctos.
padre me dijo que el universo tenía 13.700 millones de años y el satélite WMAP viene con 13.751 millones de años, más o menos un 1%, y es prácticamente exactamente igual. Entonces está confirmado de una forma experimental, pero de una forma teórica. Es gracioso porque hay unos teoremas que se llaman Hawking-Penrose, que vienen a demostrar, se llaman los teoremas de singularidad, que vienen a demostrar la singularidad es ese momento inicial donde ocurre el Big Bang, y demuestran que eso es así. Pero, por si acaso había alguna duda, en el año 2014, hay otros teoremas que se llaman los teoremas de Borde-Villain-Kniguth, del límite del tiempo pasado, y siento, espero, esto está muy bien explicado en el libro y no se necesita ser físico para entenderlo, pero básicamente lo que vienen a demostrar es que en cualquier universo o multiverso que tenga una expansión, es decir, que la constante de Hubble-Lemaître sea mayor que 0 y por tanto se expanda como el nuestro, ha tenido que existir un principio. Todo esto, Javier, es para decirte, el Big Bang está demostrado ad nauseam, como dirían los clásicos. El Big Bang existe y por tanto ha habido un momento de la creación. Y el problema que eso plantea para los ateos es que si ha habido un momento de un principio, se necesita un principiador. Y ese principiador es lo que llamamos Dios. Y quiero hacer un comentario sobre lo que tú has dicho. Esos señores que piensan en Dios vestido de barba y con una toga y con un rayo en la mano, ese no es Dios. Entonces, por favor, que quiten eso de su mente, porque eso les está impidiendo ver realmente lo que es Dios. Vamos a... Para hacérselo fácil a las personas que sean agnósticas o los que estén pensando, piensen ustedes en una superinteligencia. Una superinteligencia. Eso es Dios. Ahora veamos qué características tiene Dios. Como en el momento del Big Bang se produce todo lo material, es decir, no había materia antes del Big Bang, lo que tenemos que suponer es que esa superinteligencia no es material. Entonces ya sabemos que es una superinteligencia y que no es material. Pero como además en el Big Bang se crea lo que es el tiempo, también sabemos que esa superinteligencia no es temporal. Sabemos que es superinteligencia, que no es material, que no es temporal. Y como además ha cuidado de la creación, porque no solo en ese momento, sino que lo lógico, como dijo Einstein, es que no tuviéramos el orden que tenemos. Lo lógico es que aquello que apareció en el Big Bang hubiera colapsado prácticamente inmediatamente y no que tú y yo estuviéramos aquí. Es decir, que tú y yo estemos aquí es un milagro, ¿no? Prácticamente es un milagro. Eso demuestra que aquella superinteligencia cuida también de lo creado y por tanto es bondadosa. Y ya sabemos que es una superinteligencia que no es material, que no es temporal y que además cuida de lo creado. Bueno, pues eso es lo que llamamos Dios. Entonces, para ponerse fácil, no piensen ustedes en Dios como un principio, sino pónganle ese nombre al final del proceso. Es una forma con la que nos entendemos para llamar a Dios. Yo me imagino que cuando dices superinteligencia habrá mucha gente que dice, entonces sí. Entonces ya podemos hablar, porque no me estás usando la palabra Dios, porque le suena a viejuno, a gente que no tiene mucha cultura, que se creía eso antes, pero porque la ciencia no había avanzado. Ahora me hablas de superinteligencia, aparte que ahí entran, pues, o pueden entrar conceptos de, no sé, de que vivimos en una Matrix y una serie de cosas que también están de moda. Y entonces me imagino que eso les va a gustar un poco más. Lo que pasa es que todas las características que debe tener esa superinteligencia, que no ha sido creada, que es bondadosa, que es eterna, bueno, tantas cosas, al final eso es lo que llamamos Dios. Es una cuestión de semántica más que de principios o de concepto, ¿correcto? Exactamente, por eso al principio del libro yo no le llamo Dios. Yo digo ese algo / alguien, eso que llamamos Dios. Porque yo sí creo, como tú estás indicando, que la palabra Dios hace que algunas personas simplemente cierren las ventanas de su entendimiento y no sigan escuchando. Entonces, no llamen ustedes Dios. Si no quieren, Dios tiene muchos nombres a lo largo de toda la historia. Es esa inteligencia que nos ha creado. Ahora, perdona. No, simplemente es eso, es la inteligencia que nos ha creado y que cuida de nosotros. Ahora, convencionalmente, eso es lo que nosotros llamamos Dios. Si a usted ya no le gusta llamarle Dios, pues llámelo. Hay una entrevista que le llamo, llámelo usted café con leche. Estoy seguro que no se va a sentir ofendido. No, seguro que no. Ahora, yo como soy neófito en esto, igual que mucha gente que nos está viendo, no tanto como yo, de neófito, yo digo, este es el universo, ¿no? Vamos a poner, es una cosa que sí tiene un límite, porque es algo pequeñito que se ha ido expandiendo. Entonces yo me imagino que este es el universo hoy.
Posiblemente hace no sé cuántos millones de años era así, ahora es así y luego será pues más grande. ¿Qué hay aquí? No, nada. Ajá. Nada. Es una buena pregunta y sale a menudo. Primero, hay que saber que el universo no se expandió siempre. Se expandió directamente y luego hay un momento donde se expande más. ¿Sabes? Y eso además ha hecho que estemos tú y yo aquí. ¿Vale? Es decir, todo eso es la constante gravitacional. La constante gravitacional está calculada, fíjate, está afinada a 120 dígitos. Y eso es lo que hace que el universo en un momento dado se expanda. Nadie en física piensa que la constante gravitacional ha sido diseñada por casualidad. Es imposible que sea diseñada por casualidad. Y vuelvo a decir lo mismo. Solo hay dos opciones. A ver, o estamos tú y yo aquí por azar, por casualidad, o estamos aquí porque alguien lo quiere. Y por favor, que todos aquellos que nos vean lo piensen. Es decir, ¿qué otra opción hay? No hay otra opción. O hay el azar, o ya hemos tenido mucha suerte, y mira tú qué suerte hemos tenido tú y yo, que estamos aquí, o hay alguien que ha diseñado esto para que tú y yo estemos aquí, que es lo que se llama el universo afinado. Bien, pues las cuentas, si quieres, la estadística, demuestra que el azar es imposible. Siempre suelo decir lo mismo. Esto es como si a tu vecino le vieras que le toca la lotería todos los días, pues no, estoy seguro que llega un momento que dice, joder, no es que tenga mucha suerte, es que está haciendo trampa. Bueno, pues del mismo modo, la misma conclusión lógica, llegamos las personas que, viendo todo lo que ha pasado, y digo, pues sí hemos tenido mucha suerte, porque nos ha tocado la lotería todas las veces. Te voy a hacer una pregunta inversa, por si acaso. ¿Se puede ser creyente por argumentos? O sea, que solamente por argumentos creer en Dios. Muy interesante la pregunta, porque me he encontrado con gente que es religiosa, que rechaza los argumentos científicos como si minusvaloraran su fe. Uh-huh. Entonces voy a hacerlo al revés también, si quieres, te contesto al revés. Por cierto, perdón, una sola coletilla. José Carlos es el presidente de EW o EWTN aquí en España. Sí. Por si acaso, digo porque la gente te vaya ubicando un poco. Sí, ahora soy, la verdad es que providencialmente, porque yo no vengo de los medios de televisión. O sea, EWTN es la cadena de televisión más grande del mundo religiosa. Yo no vengo de los medios, yo vengo de empresas multinacionales, yo he sido directivo de empresas multinacionales y providencialmente me encuentro donde estoy. Esta mañana tenía una reunión con alguien de la distribución de los medios y me decía lo mismo. Me dice, ¿tú cómo has llegado aquí? Pues mira, por una porque Dios quiere, no ha sido casualidad. Literalmente, o sea, en mi caso además fue una peregrinación y por esa peregrinación estoy aquí. Pero contestando a lo que me preguntabas, porque ya te digo, para mi sorpresa, Javier, en ocasiones me he encontrado con que gente religiosa, católicos o no católicos, dicen, creer en Dios por argumentos científicos desmerece la fe. Vienen a decir, no lo dicen así, pero eso es el resumen, si quieres, de lo que piensan. Es decir, oye, es mejor o es más valioso creer en Dios sin argumentos que creer en Dios con argumentos. A eso tengo que decir dos cosas. Yo creo que lo mejor es creer en Dios. Y si uno necesita argumentos, fenomenal. Y si otro no necesita argumentos, magnífico. Al final, lo que importa, en este caso, es, y yo estoy ahora hablando desde donde estoy, y que me perdonen los que no sean religiosos, la salvación de nuestra alma. Entonces, si usted llega a eso a través de los argumentos, magnífico. Que usted no llega a eso porque tiene una fe infusa, magnífico. Lo que sí observo es que esos argumentos sí ayudan. O sea, mi observación es que estos argumentos que yo te estoy diciendo ahora, u otros que las personas pueden leer en otros libros, sí ayudan para afianzar la fe para las personas que la tienen y para llegar a la fe para las personas que no la tienen. Y la demostración de eso está en el libro también. Hay muchos científicos, pero muchos científicos que han llegado a la creencia, primero religiosa, de la existencia de un Dios y después han seguido y se han hecho religiosos, es decir, y han profesado y han seguido una religión por los argumentos científicos. Y te he mencionado ya a Anton Zeilinger, que es el premio Nobel del año pasado, te he mencionado a Fred Hoyle, pero hay otro muy
frecuentemente citado, que es Collins, que es probablemente el genetista más importante de nuestra generación, el hombre que es el padre del genoma humano. Este hombre entra en el genoma humano, entra en el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano termina en el año 2004-2005, si estoy hablando también prácticamente antes de ayer, y empieza 10 años antes, o 14 años antes. Bueno, pues cuando entra él en ese proyecto, él es ateo. Cuando ve lo que pasa en el genoma humano, se da cuenta de que eso es un lenguaje. Cuando él piensa, dice, vamos a ver si existe un lenguaje, tiene que haber alguna inteligencia que ha definido ese lenguaje. Y pasa a ser teísta y lo reconoce. Y dice, mire, yo era ateo, ahora no puedo por menos que creer en Dios. Y cuando termina el proyecto es cristiano. Y ahora está en el Consejo Asesor del Papa de Ciencia. Entonces, es un camino que a muchas personas sí les ha funcionado. Como se suele decir, los caminos de Dios son insondables. Entonces, lo que le vale a uno no necesariamente le vale a otro. Pero yo sí creo que en este mundo de hoy, los argumentos filosóficos que antes hacían mella y eran lógicos para llegar a la existencia de Dios, que a mí me convencen, es decir, yo leo las 5 vías de Santo Tomás y yo creo que es irrefutable la existencia de un Dios creador a través de las demostraciones metafísicas y filosóficas de Santo Tomás de Aquino, o bien de San Agustín, o el argumento ontológico de San Anselmo. Yo creo que es irrefutable. Lo cierto es que para el hombre de hoy no llega tanto. Entonces, si a una persona le hablas de la segunda ley de la termodinámica, o del Big Bang, o del genoma humano, probablemente estás hablando más a la persona de hoy con el lenguaje de la persona de hoy. ¿Cuál es la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica viene a concluir que el universo también terminará. Habíamos hablado de que, si quieres, el Big Bang es el universo tenía un principio y la segunda ley de la termodinámica viene a concluir que el universo terminará. Es curioso porque esa ley también la define un hombre católico, un hombre religioso que se llama Ludwig Boltzmann, que le hicieron la vida imposible a los ateos de su generación, precisamente por eso mismo, porque si el universo termina, eso también demuestra que tiene que haber algo fuera del universo. Tanto fue así que el hombre, que tenía una psicología débil, probablemente, no sé, terminó suicidándose. Entonces, pero a base del harassment, ¿sabes? Del bullying, como le diría, de los autores ateos, que si quieres, que yo de mucho menor medida, yo lo veo también en las entrevistas que aparecen en Internet, yo veo mucha gente que me da las gracias, a los que desde aquí, además, aprovecho por agradecerlo, porque mi único objetivo, de verdad, mi único objetivo es ayudarles a hacer el bien, y con eso, además, también, si puedo, pues me salvo mi alma, pues ya sería la pena. Pero al mismo tiempo hay otras personas, y he descubierto el fenómeno de los haters, que sin conocerme me dicen de todo, pero vamos, de todo a mí, a mi madre, a mis ancestros y a toda mi familia. Entonces, bueno, pues ese tipo de bullying en algunas personas, en algunas psicologías, pues sí les hicieron. Bueno, pues esa es la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, de hecho, él en su lápida la tiene escrita, ¿sabes? Está creo que está en el cementerio de Viena, y tiene escrita en la lápida la fórmula de la segunda ley de la termodinámica. Introduce un concepto que se llama entropía, que parece que es muy complicado, pero que es muy sencillo. La entropía es básicamente la medida del desorden en un sistema, y lo que viene a decir la segunda ley de la termodinámica es la entropía tiende a aumentar, es decir, el desorden tiende a aumentar, salvo que alguien ponga energía desde fuera en un sistema cerrado, la entropía tiende a aumentar. Si alguien pone energía de un sistema desde fuera, entonces la entropía podría disminuir. Pongo 2 ejemplos. Esto es como la habitación de mi hija Clara, que si uno no se pone a ordenarla, el desorden aumenta necesariamente. Exponencialmente. ¿Vale? Entonces, o la ordenas desde fuera o el desorden aumenta. Y luego el otro ejemplo es la taza de café. Cuando una persona sale con una taza de café caliente a una terraza, no es que la terraza se caliente, sino que la taza de café disminuye. Bueno, pues esa es la tendencia que pasa en todos los fenómenos físicos. Los fenómenos físicos funcionan en una dirección y no en otra, ¿vale? Voy a poner un otro ejemplo también para que se entienda. Tú imagínate una tabla de billar y ves que todas las bolas de billar salen, ¿sabes? en un vídeo, y todas las bolas de billar salen desde el centro de la mesa hacia afuera. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la bola blanca les ha pegado y han salido
todas hacia afuera. Si yo te pongo y veo las bolas desde fuera, o sea, desde el exterior de la mesa de billar, que se juntan en el centro y luego hay una bola blanca que sale hacia atrás, ¿qué está pasando? Que estamos filmando en cámara hacia atrás, ¿verdad? Todo el mundo lo entendemos. ¿Por qué entendemos eso así? Hay dos cosas. Primero, eso demuestra que estamos manufacturados de una forma para entender los fenómenos físicos como ocurren sin necesidad de aprendizaje. Eso, solo eso, ya demuestra que existe Dios. ¿Por qué? Porque nos ha creado de alguna forma que podamos entender la realidad tal y como es. Un perro no se sorprende de que las bolas de billar hagan eso. Segunda cosa, lo cierto es que las bolas de billar podrían salir desde el exterior de la mesa y juntarse. Físicamente es posible. Es enormemente improbable, pero es físicamente posible. ¿Por qué entonces sabemos que eso ha sido un vídeo a cámara hacia atrás? Pues lo sabemos, insisto, porque la experiencia nos dice que va hacia allá y por la entropía. Es decir, los fenómenos físicos ocurren siempre en esa dirección y no en dirección contraria. Es como lo de la pasta de dientes. La pasta de dientes sale, pero es muy difícil de meter. Sin duda es muy difícil meterla, sí. Porque yo he leído también que se supone que si el universo se expande por la fuerza de la gravedad, en algún momento esa expansión y empieza a reducirse, se vuelve a calentar, vuelve a expandirse, y que eso puede haber sido parte de un proceso infinito de multiversos o, como se quiere llamar, de creación, compresión, volver a expandirse, o explotar de alguna manera. Pero claro, si la segunda ley de termodinámica dice que eso se va a terminar enfriando y alejándose per secula seculorum, si es que el concepto de tiempo, que ya me pierdo un poco, ahí se rompe esa teoría de multiversos, ¿no? De alguna manera. Hay dos cosas que estás diciendo. Por una cosa es el multiverso y otra cosa es el universo que rebota, que es lo que tú estás diciendo. Vale. El universo que rebota ha habido un principio, se expande, se contrae, hay lo que se llama el Big Crunch, y luego hay un otro principio. Esta segunda, voy a empezar por esto segundo. Esto segundo está demostrado que no es posible. Y está demostrado, y también lo demuestra en el libro, que precisamente por la entropía, es decir, la entropía no permitiría, el momento de entropía en el primer momento, es decir, en la singularidad, era tan bajo que es imposible estadísticamente que vuelva a ocurrir. Segundo, también sabemos, por lo que te he dicho, el teorema de Borde-Villain-Kiniguth, que eso, incluso si fuera así, tendría un límite en el tiempo pasado. De hecho, se llama el teorema del límite del tiempo pasado. Tercero, desde el punto de vista de las matemáticas y de la lógica, hay una cosa que se llama también la negación de los infinitos actuales de Hilbert, que desde la matemática viene a demostrar que es imposible tener un infinito actual. Y eso sería lo que tú me estás diciendo. Un universo que fuera siempre eterno, que hiciera esto, sería un infinito actual, y eso está demostrado matemáticamente que no puede ser. Entonces, la primera cosa, el Big Bounce, que se llama el universo que rebota, está descartado. Pero fue un intento precisamente para desdecir el Big Bang. Es decir, una vez que los ateos o los científicos ateos dicen, bueno, esto ha habido un principio, bueno, pues vamos a inventarnos una teoría de tal forma a ver si cuela. Pero, insisto, se demuestra que no es posible. No ha habido un universo, incluso si hubiera habido varios, serían limitados, que es como lo que te digo, es decir, había habido 5, 3, 2, pero además no ha habido ni 2. No decimos. Y segundo, el teorema de los multiversos. La teoría de los multiversos lo que viene a decir es que hay universos paralelos en donde tú y yo estamos, y en que en cada acción, si quieres, se abre un universo paralelo. Ahora bien, ese universo paralelo no se comunica con nuestro universo de ninguna forma, pero no es que no se comunique, es que no se puede comunicar. Es decir, es una teoría, como dice John Polkinghorne, que es el mayor científico inglés del siglo XXI, y de eso no es física, eso es metafísica. Mire, eso no forma parte de la ciencia. La teoría del multiverso es como la teoría de la Santísima Trinidad. Yo creo en la Santísima Trinidad, pero no considero que eso sea una teoría científica. Es verdad, la Santísima Trinidad es verdad, pero no es una teoría científica. Pero sobre la teoría de los multiversos hay en el libro también muchas referencias de Polkinghorne o de Penrose que básicamente dicen que eso no es más que una ciencia ficción, o sea, eso no es ciencia.
no es verdad, no tiene ninguna base científica. Pero es que además, incluso si hubiera habido eso, siempre tengo el mismo problema. Un universo o 1000 universos, ¿quién ha sido el creador? Claro. Porque lo que dice, insisto, la teoría de Borde-Villain-Greenwood es en cualquier universo o multiverso se necesita un principio. Entonces, lo único que estoy haciendo es lo que yo llamo el recurso del trilero, que es voy a cambiarte las bolas muchas veces a ver si no te das cuenta de dónde está. Pero un universo o 1000 universos, ¿quién lo creó? Como siempre ha habido un principio, porque siempre ha tenido que haber un principio, entonces lo único que hago es poner más trabajo a Dios, a eso que llamamos Dios, pero podría haberlo creado. Luego está el argumento que mencionan mucho, que es el argumento de la gravaja de Occam, que es básicamente que todo lo que sea explicable de una forma más sencilla es más racional y por tanto más verosímil que aquello que es explicado de una forma más complicada. Y el argumento de la navaja de Occam va en contra del multiverso. Y ya para terminar, ¿de dónde es la teoría del multiverso? Pues es interesante porque la teoría del multiverso la aparece un señor que se llama John Everett III, que es un científico que realmente no fue científico, estudió física, hizo esta teoría, se la presentó a Niels Bohr. Niels Bohr le dijo, mira chato, vete a casa. De hecho hay cartas que mencionan en el libro donde se hablan muy mal de este señor, de Everett III, como diciendo, este hombre no entiende nada de física cuántica y ha venido aquí. Pero este señor era ateo. Y efectivamente las motivaciones que él tiene para crear esta teoría son precisamente las motivaciones de cualquier ateo cuando se confronta con la limitación de su vida. Él no quería morir, él tenía una ansia de eternidad como la tenemos todos los seres humanos, tú, yo y cualquier otra persona, queremos sobrevivirnos. Y es otra, si quieres, una demostración también, si quieres, lógica de la existencia del alma, pero no es una teoría científica, no es una demostración científica, pero es una demostración lógica. Y como quería eso y él no creía en Dios, pues creó la teoría de los multiversos para decir, bueno, pues yo en cualquier momento, cuando me muera, estaré en cualquier otro sitio. La vida de este señor, además, fue muy miserable, lo pasó muy mal, murió a los 50 y tantos años. Era alcoholizado, fumaba, tenía pues 3 veces mi volumen o 5 veces mi volumen y tuvo una vida pues muy triste. Y esto es también lo que suelo decir a la gente atea. Es muy difícil ser feliz creyendo que uno ha sido producto del azar. Claro. Su hija se suicida y en la nota de suicidio dice, bueno, pues yo lo único que espero es encontrarme en alguno de los multiversos con mi padre. Entonces, todo esto lo que quiero decir es, primero, la teoría de los multiversos no es una teoría científica. Segundo, los científicos más importantes del mundo la desprecian olímpicamente y consideran que no es más que un subterfugio para tenernos entretenidos. Y tercero, cuidado, porque la persona que la propuso por primera vez tenía una necesidad vital que es probablemente la que le hizo proponerla. Claro, yo he hablado con algunos científicos y bueno, tengo varias conclusiones porque yo soy un ignorante. Cuando se profundiza no tengo ni idea de lo que es el tema científico a esa escala, ¿no? Pero me decía algo como que cuando tú estudias astrofísica y ves el tamaño tan inmenso que tiene el universo en comparación con la Tierra, ¿no? Con lo que en teoría Dios ha creado todo el universo solo para crear al hombre en la Tierra, como que le cuesta creer que haya creado todo eso tan inmensamente gigantesco, que son trillones de veces más grande que la Tierra, para crear al hombre, ¿no? Que Dios ama y que, bueno, lo hizo a su imagen y semejanza, según creemos nosotros los cristianos y católicos. Entonces, a mí se me ocurrió decirle, pero una cosa, bueno, no sé, el CERN, que es este acelerador de partículas que está en Ginebra, se usa para chocar partículas, o sea, átomos, ¿no? Que los chocan, o partículas que los chocan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y entonces yo digo, ¿por qué los científicos tienen que montar algo de 27 kilómetros que tiene para chocar un átomo? Esa relación de tamaño entre el átomo y el CERN no viene a ser un poco la misma relación de tamaño entre la Tierra y el universo. ¿Y por qué no lo ves raro tú? ¿Por qué ves rara una cosa y no la otra? No tuve respuesta. Me gusta muchísimo esa respuesta. Fíjate que esa no es la respuesta que suelo dar, porque esa es una de los tópicos que te suelen decir la gente. Sí, claro. No en mal plan, sino, oye, por favor, resuélveme esta duda. Oye, ¿cómo es posible que un Dios creador que tú crees
haya creado todo este universo para nosotros que somos una persona, algo minúsculo. La respuesta que yo suelo dar, pero quiero que sepas que a partir de ahora adopto la tuya y voy a utilizarla. No se la escuchaba a nadie, vino así de inspiración. Pues me parece magnífica, pero la respuesta es, si quieres, varias cosas. Primero, 3 cosas. Primero, no lo sé, porque yo no estoy en la mente de Dios. O sea, por favor, un poco de humildad, señores. Yo quisiera, no quisiera, pero no estoy en la mente de Dios, con lo cual no sé qué es lo que es. Segundo, y esta sí se lo he escuchado a un obispo, al obispo Minilla, decía, mira, eso no es más que la demostración de cómo nos quiere. Es decir, oye, mis hijos tienen más juguetes de los que necesitan y de los que van a utilizar en toda su vida. ¿Por qué les sigo dando juguetes en los días de Reyes Magos y pues porque les quiero? Entonces, la demostración de que Dios nos quiere. Y la tercera respuesta es, cuidado que eso no es nada para Dios. Es como alguien me dice, bueno, es el mismo argumento, pero dicho desde el punto de vista del tiempo, de por qué el Dios esperó 5.000 millones de años para crear la Tierra. Bueno, y la respuesta es 5.000 millones de años para nosotros es muchos millones, para Él no es nada, Él es atemporal. Entonces, crear este universo, ¿sabes? No significa absolutamente nada. No es, para nosotros que somos pequeñas hormigas, parece inmenso, pero para Dios no es nada. Pero la demostración de lo mucho que nos quiere, porque este universo es para nuestra satisfacción. Y nuestro universo, o sea, cuando yo miro por las noches a las estrellas, y le aconsejo a todo el mundo que lo haga, que es algo que se nos ha olvidado, y yo creo que tiene también que ver con el hecho de que nos hayamos olvidado de la inmensidad y de la belleza de lo que es Dios. Cuando miras el universo desde aquí, te das cuenta de todo lo creado y lo ha hecho para nuestro deleite. Ahora, dicho esto, yo no sé si hay otra de las preguntas que suele venir es, oye, ¿hay extraterrestres? Primero, no lo sé, nadie lo sabe. Podría ser, y eso no les dice nada, porque Dios en su magnificencia podría haber creado otras civilizaciones. Sí es cierto que es difícil estadísticamente, puesto que estadísticamente nosotros somos, pues como lo que decía antes, nos ha tocado la lotería todos los días de nuestra vida, hombre, pues podría haberle tocado a otros, pero ya es inmensamente improbable que tú y yo estemos aquí, que unos seres inteligentes, que vida exista en el universo, como para pensar que ha habido otra vida en otro sitio. Pero, oye, es muy posible. De todas formas, la respuesta del CERN me la voy a quedar, te digo, y lo voy a usar. Inclúyela en el siguiente libro, no hay ningún problema. Tienes Tienes mi licencia, no pasa nada. Y fíjate que hablando con esta misma gente, bueno, gente que sabe mucho más que yo, les contestaba, oye, y otra cosa, ¿tú crees como científico que de la nada puede surgir algo? Porque si al principio, o siempre hubo algo o no había nada y surgió algo. Entonces me dicen, sí, porque ahora con la física cuántica resulta que de la nada puede salir algo. Entonces yo le digo, pero un momento, si necesitas de física cuántica para que haya algo, el concepto de nada lo tenemos muy diferente. O sea, la nada no implica nada físico, implica nada de historia, de energía, de lo que sea, o sea, de teoría, de leyes. Cuando nada es nada, si tú me dices que necesitas la cuántica entonces ya no es nada. Estás partiendo de un punto algo. Y por supuesto, ahí se acababa la conversación. No había... Bueno, es que tienes que estudiar más, tú sabes. Tienes que... Pues te voy a decir, tienes toda la razón, porque realmente el subterfugio que se usa no existe el vacío cuántico. Uh-huh. Mire, el vacío cuántico no es nada. El vacío cuántico tiene partículas. El vacío cuántico no es nada. Cuando tú dices de la nada sale algo, desde Parménides hasta aquí, lo que tú acabas de decir, se sabe por lógica que de la nada no surge nada. Y que por tanto, si hay algo, ha sido causado. Y si hay causa, y si ha sido causado, hay causa, y por tanto causador. Eso se intenta, yo te digo, es lo mismo del oficio del trilero. Y a mí eso particularmente me molesta, porque lo único que demuestra es falta de honestidad intelectual. De honestidad intelectual, decir, oye, pues déjame que lo piense. Déjame que lo piense, porque es verdad. Si algo ha surgido de la nada, eso significa que alguien ha tenido que poner todo esto en movimiento. Y si te ponen con el subterfugio del vacío cuántico, que ellos saben que no es lo mismo que la nada,
Entonces, es un vacío cuántico. O sea, ya y además hay partículas, pero bueno, claro. En cualquier caso, si se llama vacío cuántico y parece que es lo mismo, pero es un subterfugio semántico. Y si ellos lo utilizan, realmente lo que no están buscando la verdad, están buscando tener razón. Y yo creo que en muchas ocasiones el mayor peligro que tenemos, que se tiene, es intentar tener razón por encima de aprender lo que es cierto. Fíjate, el otro día en Barcelona hicimos un experimento en la calle donde parábamos a la gente y le preguntaban, ¿usted cree en Dios? Tal. Y entonces, bueno, pues había una serie de cámaras de televisión y no era de WTN, sino de alguien que estaba haciendo eso y aparecía yo y entonces le intentaba convencer. En 5 minutos, ¿eh? Y la sorpresa, para mi sorpresa, es que en varias ocasiones la gente se convenció. Simplemente que no había pensado en esto. Es decir, no había pensado de, oye, ¿tú sabes que el universo tiene un principio? Sí. Y sabes que, y por tanto tiene que tener alguien que lo haya principiado, ¿verdad? Bueno, pues tienes razón. O sea, oye, pues eso, y esa, que es una conversación de 5 minutos, hizo por lo menos que 2 personas, y esto está grabado en vídeo, se convirtieran, que decir, que pensaran, oye, pues me acuerdo de un chaval que decía, oye, pues ahora sí creo en ese Dios, sí creo en un creador. Ahora lo sorprendente, o quizás no tan sorprendente, es que esas 2 personas, hicimos este ejercicio una docena de veces, ¿vale? Algunos decían directamente, no, pues yo sí creo en Dios, entonces pues, la conversación iba por los 2 derroteros, pero digamos que la mitad de veces, o 4 o 5 veces, personas nos dijeron, no, mira, yo no creo en Dios, porque no. De ellos, las 2 personas que se convirtieron, ¿entiendes? Se pasaron de cambiar... Te creaste la duda. Sí, no, de, oye, yo creo que Dios no existe, a, oye, yo creo que eso que tú llamas Dios sí existe. Y lo dijeron, insisto, en cámara y durante 5 minutos, pues los 2 eran jóvenes. Y lo que me sorprendió es que las personas que eran mayores, de mi edad, mayores, no. Y en muchas ocasiones se sentían molestas, o sea, al principio de la conversación era fenomenal, ¿no? Muy bien, pero cuando le interpelabas y le decías, bueno, pero tú te has dado cuenta de que si hay un principio, no, pero, y entonces te cambiaban el argumento, bueno, pero eso es porque, ¿y por qué Dios permite el mal? ¿Y por qué Dios no hace que quiten a este político? ¿Y por qué no Dios? Y no eran capaces de aceptar, ¿sabes?, de tener la humildad intelectual de decir, oye, déjame que piense ese argumento porque no lo he pensado o no lo he tenido en cuenta. Lo que me hace pensar que la humildad, o sea, la maleabilidad de los jóvenes, ¿sabes? Y la, si quieres, amplitud de miras de gente más joven hace que probablemente para ellos sea más fácil dar el paso del ateísmo al teísmo, que es lo, digamos, además lo que les va a hacer feliz, que yo se lo decía en una ocasión, oye, en una de las conversaciones, digo, bueno, ¿tú qué prefieres, tener la dignidad de una cucaracha o ser hijo de Dios? Porque esas son las 2 alternativas. O sea, al final, sí. Cuando digo la dignidad de una cucaracha, que se me entienda, somos producto del azar, la cucaracha es producto del azar, con lo cual, tanto yo como la cucaracha venimos producidos por lo mismo, y por tanto tenemos la misma dignidad, entiéndase, la misma razón de ser. Ahora bien, yo que me sé hijo de Dios, soy heredero nada menos que de Dios. Entonces, eso te hace feliz. Aunque solo sea por esa, ¿sabes? Aunque claro, si quieres, por razones prácticas, deberían todas las personas ser teístas. Pero esa es otra razón que no es científica. Porque yo, bueno, meditando un poco todo esto, sí, y he visto también muchas entrevistas, me he dado cuenta que no solamente es creer o no creer en Dios porque le presentas argumentos y llega un momento en que el callejón se cierra. O sea, lo único que te pueden decir es la ciencia no ha avanzado lo suficiente para demostrar que Dios no existe, cosa que es imposible porque tendría que tener todo el conocimiento de todo el universo conocido y no conocido. O sea, que nunca va a poder demostrar que Dios no existe. Pero yo creo que más que el existe o no le existe, José Carlos, es qué implica que Dios exista. Porque claro, vale, y si existe, ¿qué vida tengo que llevar? ¿Qué tengo que cambiar? Ya yo no soy el único dueño de lo que tengo, ya no me merezco todo lo que creo que me he merecido. O sea,
esas implicaciones son las que posiblemente hace que mucha gente se cierre a la existencia de Dios, porque implicaría muchas cosas en su vida pasada y en su vida por pasar, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que sencillamente, mira, paso, no me hables de eso, vamos a hablar de otro tema, no creo y ya está, ¿no? Pienso yo, es lo que percibo, pero dime tú tu opinión. Creo que tienes también razón, a mi juicio es muy perspicaz. No en todos los casos, sí, claro. Te digo, no en todos los casos, porque hay gente que legítimamente considera, oye, no ha habido, y eso es lo que te digo, jóvenes, no ha habido suficientes argumentos para mí dar el paso. Gente que no ha estado, ¿sabes? Estamos en un mundo post-cristiano. Yo también en Barcelona, en otra ocasión, encontré unos chavales que sencillamente pues, no habían sido bautizados y no sabían nada de nada. Entré en una catedral y me acuerdo que pasé 2 horas explicándoles todo lo que había dentro de la catedral porque no sabían lo que era un crucificado. O sea, no sabían lo que era la cruz, ni lo que hizo Jesucristo, ni nada. Entonces, esas personas, pues yo creo que tienen también menos responsabilidad sobre la falta de conocimiento. Ahora, siempre tengo que decir, oye, la capacidad de aprender está hoy a manos de todos y tienes la obligación, tienes la responsabilidad de dar una respuesta. Pero lo que tú dices es cierto. ¿Cuáles son, al final, qué implica que Dios exista? De hecho, en el libro, al final, el último capítulo se llama ¿Y ahora qué? Claro. Recuerda, el libro solo trata de la existencia de Dios, de un Dios creador. No trata de que Jesucristo sea Dios, ni de que la Iglesia Católica sea la verdadera, sino solo de lo primero. Pero claro, una vez que Dios existe, como tú dices, bueno, el siguiente paso tengo que darlo. Como decía Francis Collins, el que te mencionaba antes, dice, bueno, yo llegué a la existencia de Dios y eso no era más que el campamento base. Ahora tenía que subir el Everest. Lo dice literalmente en una entrevista. Yo he llegado al campamento base y ahora tengo que currármelo y llegar hasta la existencia de un Dios personal y creador que me quiere. Entonces, pero son dos cosas distintas. Esa es la razón, pero luego el qué significa para mí significan dos cosas. La primera significa que si Dios existe, yo no soy Dios. Es lo que tú quieres. Lo que tú creo que mencionabas. Yo no soy Dios, quiere decir que no está todo permitido, no soy el dueño de la creación y que, por tanto, soy criatura y, por tanto, tengo menos dignidad que Dios. Eso les ha afectado a muchos científicos para no dar el paso. Menciono dentro del libro también un testimonio de uno de los científicos que literalmente dice, yo es que no quiero creer en Dios, no quiero que haya un universo que necesite de un creador y que no sea, y por tanto yo no sea el centro del universo. Y le dice él, en teoría. Sí, además dice, a mí me interpela ver que alrededor mío las mayores personas inteligentes son todas religiosas. Decía. Y yo también considero que, mira, las personas, yo creo, más inteligentes que conozco son todas religiosas. No lo dirás por mí seguramente, pero bueno, lo haces. Lo digo porque a ti te conozco desde hace poco, pero probablemente también. Pero lo cierto es que, eso suelo decirlo, hay un premio Nobel que se llama Robert Millikan, premio Nobel de Física, que decía eso, dice, yo no conozco a ninguna persona inteligente que no crea en Dios. Él hacía un premio Nobel, había otro, también Christian Amundsen, que también es premio Nobel de física, de química, que decía, todos los idiotas, o sea, hace falta ser idiota para ser ateo. Perdón, el padre Loring, perdona, no sé, la gente si lo sabrá o no, pero lo busca en internet y a él le preguntan, él ya falleció, el padre Loring, le preguntaban, ¿y por qué usted cree en Dios? Porque no soy tonto o no soy idiota, decía, ¿no? Sí, pero luego se extendía y iba exactamente por este punto. No, pero yo te digo, hay muchos premios Nobel, te he mencionado a Christian Amundsen, te he mencionado a Robert Millikan, que son de física y de química, y los dos venían a decir lo mismo, hace falta ser idiota para ser ateo. Con todos los respetos, por supuesto, a la gente atea, ¿no? Sí, pero yo hago la cita. Ellos, claro. Por cierto, perdón, y si hay gente atea o agnóstica, que deje los comentarios y la idea es que con respeto pues se discuta esto sin ningún tipo de problema, pero uno, hombre, tiene su corazoncito y en cierta forma intenta pues decir lo que uno siente. Sí. Y estos señores, la verdad es que eran, insisto, son premios Nobel y eran religiosos encima. Bueno, en el caso de Christian Amundsen, él era judío y el otro era cristiano. Pero vamos, hay más. O sea, te digo, en todo el libro menciono el Compton, que es otro premio Nobel, pues decía también lo mismo. Entonces,
Pero la primera razón es, efectivamente, si yo acepto que Dios existe, eso tiene una implicación para mi vida. Primera, yo no soy Dios. Y eso, pues depende. A mí, yo reconozco que a mí no me cuesta mucho y tampoco tengo otros problemas, pero no tengo, yo no tengo ninguna necesidad de ser Dios, ni tengo aspiraciones, ni tengo un problema. Sería un lío, ¿eh? No, efectivamente. En la película Ser como Dios o algo así, o como Dios, ya uno ve el lío que se mete. Pero vamos, que no tengo, mi vanidad no es, bueno, yo no tengo esa vanidad, pero hay gente que sí. Y la segunda también es, bueno, vamos a ver, si Dios existe y me ha creado y me quiere, pues tengo a lo mejor que corresponder de alguna forma, y efectivamente es donde ya te pones en la religión y efectivamente te das cuenta de que hay una forma de ejecutar tu libertad, porque Dios nos ha dado la libertad, y la libertad es la posibilidad de elegir, pero intentando elegir bien. ¿Sabes? La gente piensa que la libertad es el ejercicio de la libertad mal. No, mire, eso es el ejercicio de la libertad mal. La libertad es tener las posibilidades y luego, idealmente, no ejercerla mal. Y eso es lo que Él quiere. Cuando digo Él, que me refiero a esa inteligencia, a Dios. Eso es lo que Él quiere. Y ahora, ¿y por qué lo quiere? Pues, jolín, pues porque resulta que es lo que nos hace felices. Y eso es lo que es muchas veces, otra vez, la humildad no nos acepta, no nos permite aceptarlo. ¿Por qué Dios quiere que no mintamos? ¿Por qué es malo mentir? ¿Por qué es malo robar? ¿Por qué es malo asesinar? ¿Por qué es malo? Porque es malo para ti, además. No es malo para otro, que también, sino también malo para ti, porque te hace peor persona. Porque Dios, que te quiere, sabe que si no robas, si no matas, si no mientes, serás feliz. Entonces, no es que nos quiera mal, nos quiere bien, pero eso te revela. Y como nos ha pasado a todos, los hijos adolescentes de todos nosotros y los adolescentes cuando los fuimos, sabemos que nos tendemos a revelar porque yo es que quiero tenerlo my way, como dicen los americanos, quiero hacerlo de mi forma. Y eso es lo que lleva a lo que las personas religiosas llamamos el pecado. Y el pecado es una rebelión contra Dios. Dios nos deja de querer, y esto es muy importante y es una de las ventajas que tenemos las personas religiosas. No. Dios no nos deja, no hay nada que se pueda hacer, y eso es otra de las cosas que tú has dicho y que me gustaría a tres, como le dicen los americanos, me gustaría contar. Es nada del pasado de las personas que nos estén escuchando debe impedir que en el futuro no hagan lo correcto. Es decir, muchas veces somos prisioneros de aquellas acciones malas que hemos hecho en el pasado y que consideramos que tenemos que seguir simplemente para reivindicar ese pasado. No hay... todos sabemos cómo ha empezado la película, pero cómo termina la película depende de nosotros en este momento. Cómo termina nuestra película depende de cada uno de nosotros en este momento. Lo que está en el pasado no lo podemos cambiar, pero lo que está en el futuro sí. Sin duda. Entonces, nadie debe continuar siendo ateo solo porque lo haya sido este momento. Y permíteme ya, y voy a terminar con esto, hay uno de los ejemplos que también menciona el libro, uno de mis héroes, si quieres, es un ateo que se llama Antony Flew, era el ateo más importante del mundo del siglo XX, parte del siglo XXI, porque murió antes del año 2010, que durante 50 y tantos años fue el ateo más preeminente del mundo y que cuando tenía en el año 2004, después de que apareciera el proyecto Genoma Humano, se convierte en teísta y reconoce ante todo el mundo que todo lo que ha dicho hasta ese momento se había equivocado. Y ahí escribe un libro cuyo subtítulo es Cómo el ateo más prominente del mundo cambió de opinión. Y él cambió de opinión. ¿Y por qué es mi héroe? O uno de mis héroes, porque es una persona que con una autoridad moral enorme y además con una humildad intelectual dice, mira, yo me he equivocado, llevo 50 y tantos, 60 años diciendo que Dios no existe y no es verdad, Dios sí existe. De hecho, el título del libro se llama Dios existe. Bueno, pues eso no está al alcance de muchos de nosotros, tener la capacidad de decir, mira, me he equivocado. Pero este hombre aplicó lo que te acabo de decir. ¿Cómo termina su vida?
depende de los actos que tome en cada uno de los momentos, no de todo lo que ha pasado. Él dijo, mira, en mi pasado he hecho este mal, a partir de ahora os voy a decir lo que he descubierto. Y además él lo dice, yo no quería cambiar de opinión. Lo que pasa es que los hechos, la ciencia, en su caso, mira, es otro de los ejemplos donde la ciencia le obligó mentalmente a tomar la decisión de que Dios existe. Y todavía en Internet se pueden ver debates de Anthony Flew contra cristianos y contra ateístas, donde él sostiene la religión atea. Y le llamo la religión atea porque es verdad que es una religión, la ideología atea. Sí, es un creyente, pero un creyente de que Dios no existe. No, un creyente en negativo, es una fe en negativo. En negativo, pues eso, cuando él era ateo, todavía se puede uno meter y ver debates donde este hombre está debatiendo a favor del ateísmo. Y en sus últimos 10 años de la vida, pues se desdijo completamente. Pero eso que dices se enlaza con la pregunta, yo creo, más común, o el argumento que más el ateo que yo he leído en foros argumenta, y es que si Dios es bueno y ha creado todo bueno, ¿por qué existe el mal, ¿no? Entonces, claro, ahí dicen, es que lo del libre albedrío a mí no me convence. Entonces, aunque no tiene ya tanto que ver con la ciencia, que sí, ¿qué puedes decirnos sobre eso? Primero, ese yo creo que es a mi juicio, la piedra de toque más difícil sobre la existencia de Dios. Segundo, las personas que suelen decir eso, salvo que vengan desde un punto de vista puramente intelectual, realmente es que les ha pasado algo en su vida que es que les ha hecho dudar o les ha hecho dejar a Dios. Entonces, lo primero que hay que decir es que las tragedias ocurren y que nadie puede ponerse en los pies de alguien que le haya ocurrido una de las mayores tragedias. A todos, también tengo que decir que a todos, yo tenía un amigo psiquiatra que solía decir que la vida de todos no es una comedia ni es una tragedia. Tiene momentos buenos y momentos malos. En tu vida, estoy seguro, en la mía, hemos tenido momentos trágicos. Y cómo somatizamos esos momentos son lo que nos hacen ser lo que somos. Y uno los puede somatizar, si me permite la frase, de una forma u otra. Entonces, lo primero que hay que decir es, eso es un argumento yo creo que poderoso en contra de la existencia de Dios. Es un argumento que normalmente está basado en experiencias personales que son muy dignas de un fuerte abrazo, pero que, y cuidado, no te deben llevar a hacer algo todavía peor, que es dejar a Dios. Y ahora, ¿cómo contesto? Primero, lo primero es que en todas nuestras vidas, si miramos, hay más bien que mal. Hay más bien que mal. Incluso las personas que han tenido grandes tragedias, han sido momentos puntuales y su vida es más buena que mala. Entonces, empecemos por dar gracias a Dios por todo eso bueno, antes de recriminarle lo malo. Porque si estamos dispuestos a dejar de creer en Dios por el poco mal que nos ha pasado, deberíamos alabar a Dios por el mucho bien que hemos tenido. Y estoy pensando, y estoy hablando desde el momento de la infancia, y en el momento de tu primera novia, y en el momento de tu matrimonio, y en el momento de tu primer hijo, y en el momento en que la graduación de tu hijo, y en el momento en que te graduaste tú, y en el momento de tu ascenso. Todos esos son momentos maravillosos de nuestra vida, donde a mí me gustaría que, del mismo modo que si le recriminamos a Dios lo malo que nos ha pasado, le demos las gracias por eso. Primera parte de la pregunta. Ahora bien, es verdad que nos han pasado cosas malas, y le han pasado cosas malas a personas que injustamente, que no se lo merecían, claro. que no se lo merecían. Bien, ahora veamos. El 90%, no sé si el 90, el 80, el 99% del mal que ocurre en el mundo está provocado por seres humanos, no está provocado por Dios. Yo que he vivido en Israel, y he vivido en Ucrania, y he vivido en Rusia, y he vivido en países que han sido devastados, yo siempre, no siempre, pero alguna vez suelo decir que en Israel, a la entrada de Jerusalén, hay un museo del Holocausto que se llama Yad Vashem, que yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo, porque es una de las experiencias vitales más espeluznantes, lo que es capaz de hacer el hombre con otro hombre.
¿vale? Con otros seres humanos. Es maldad en estado puro. El Estado nacionalsocialista de alemán de los primeros, de la primera mitad del siglo pasado, que por cierto era ateo, es la maldad en estado puro. Pero luego cuando voy a Ucrania y he vivido en la antigua Unión Soviética, me doy cuenta de que el régimen comunista de aquella parte del mundo es la maldad en estado puro. Lo que hicieron con una otra cosa, eso la gente habla menos, pero se llama el Holodomor en Ucrania, donde mataron a 9 millones de personas por campos de concentración y les cerraron y hicieron que se murieran de hambre dentro de sus propios pueblos. La gente terminó comiéndose la pared. Hay fotos de gente que se estaba comiendo la pared de hambre. Madre mía. Eso es maldad en estado puro. ¿Eso lo ha hecho Dios? No lo ha hecho Dios. Y sin embargo conozco gente que ha perdido la fe por haber vivido una y otra experiencia. El Holocausto y el Holodomor. Ahora, creo que es injusto decir que Dios es el culpable de eso. Ahora bien, también hay una parte de mal que, ¿sabes? El niño que se cae por la ventana o ¿sabes? Los accidentes pasan. Terremotos. Terremotos. Hay dos cosas que suelo decir aquí. Una es lo que dice y ahora voy a referirme al cristianismo. Hay dos tipos de males, el mal moral y el mal físico. El mal moral, la naturaleza del mal moral es el pecado. Y el origen de ese pecado es el libre albedrío. Es decir, nosotros cometemos un pecado que decimos, vamos, para las personas que no sean religiosas, un acto malo, basándose en el libre albedrío. Yo puedo mentir libremente, y soy libre para mentir o libre para decir la verdad. Y el origen, por tanto, de ese acto malo es la libertad. Y eso es el mal moral. Y luego está el mal físico cuya naturaleza es el sufrimiento, y el origen de ese mal físico es el mal moral. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que al final, los actos malos, el pecado para nosotros, es el origen de todo el mal que hay en el mundo. Como además dice, digamos, la teología cristiana, es decir, el pecado original introdujo el mal en el mundo. En el Génesis está muy bien explicado todo eso. Completamente, pero sí. Para los que son cristianos no tendrán problema en aceptarlo. Es decir, oye, espero que no tengan problema en aceptarlo, pero vamos, eso es lo que dice nuestra religión. Lo que dice nuestra religión es por el pecado entró el mal en el mundo. Pero desde un punto de vista filosófico tenemos que diferenciar el mal moral y el mal físico. El mal físico, cuya naturaleza es el sufrimiento, está originado por el mal moral, y el mal moral está originado por el libre albedrío. Con lo cual, nuestros actos malos son los que al final hacen que el mal exista. Ahora bien, eso a la persona que ha perdido un hijo y Dios haga que no, yo tengo 7 y yo entiendo que sería horroroso perder un hijo o que haya tenido una desgracia inmensa en su vida, es difícil que esto le consuele. Y lo entiendo, porque es una cosa más intelectual que emocional. Lo único que puedo decir es que todos hemos tenido ese tipo de tragedias. Yo he tenido, no perder un hijo, pero he tenido, como supongo que tú, tragedias cuando yo viví en Israel, una cosa que realmente fue, ¿sabes? Cambió mi vida, sinceramente. Y en ese momento tampoco entendía qué es lo que Dios, cómo Dios había permitido que eso pasara. Y eso es lógico. Es lógico. Porque no te crees meritorio, no crees tener, ¿sabes? No me lo merezco. Esto no me puede haber pasado a mí, no me lo merezco. With hindsight, como dicen los americanos, también con la perspectiva, me he dado cuenta de que aquello que pasó fue bueno para mí. Esto tampoco consolará necesariamente a todo el mundo, pero en mi vida, donde sí ha pasado, y en la vida de todos, insisto, ha pasado, nadie tiene una comedia en su vida, hace que te das cuenta después que gracias a Dios, o eso que pasó, se ha convertido en algo bueno. Y para los que somos cristianos,
me gustaría decirles esto, que es una frase que a mí me consuela mucho, que es de la Carta a los Romanos, de San Pablo. Dice, en latín dice, diligentibus deum omnia cooperantur in bone, que traducido libremente viene a ser, todo ocurre para bien para aquellos que aman a Dios. Entonces tienes que confiar, pero todo ocurre para bien para aquellos que son diligentes o aman a Dios. Y luego dijo San Agustín, etiam peccata, incluso el pecado, lo que a mí también me da me hace mucha ilusión. Incluso el pecado es para bien, para aquellos que aman a Dios. Insisto, pero una persona que es atea, esto es muy difícil que le consuele. Esas son una de las ventajas de ser religioso. Sin duda. Somos más felices. Somos más felices. Los religiosos somos más felices. Además de tener razón. Además de tener razón, somos más felices. Pero si hay un consuelo y es Dios que nos quiere, ha hecho eso para nuestro bien. ¿Lo sabes? No. No sé por qué. No lo sé por qué. Pero sí sé que es para mi bien. Y un ejemplo que puse en una ocasión es a mis hijos pequeños. Yo tengo 3 hijos pequeños que viven con nosotros en casa todavía y tienen edad todavía de no entender determinadas cosas. Entonces, bueno, pues cuando me piden chuches o me piden dulces, muchas veces les digo que no. Y es un ejemplo que utilizo, pero eso me he dado cuenta, o sea, lo he visto, Javier, he visto en mis hijos estas reacciones dependiendo de qué momento. Papá, dame una gominola más, un chicle más, no sé. No. Y no, mira, no, y no le doy una explicación, a veces les doy explicaciones, pero en esta ocasión no le doy una explicación, y ellos lo aceptan por 3 razones, básicamente. La primera razón es porque me quieren. Punto. Es decir, porque me quieren decir, mira, porque yo quiero a papá me ha dicho que no, yo quiero que papá me quiera, y por tanto va a ser que no. Es puro amor. Y lo que yo sugiero a todo el mundo, a todos los religiosos, es que esa es la principal y mejor razón por la que hacer lo que Dios quiere. Pero si esa no os vale, en este caso, en el caso de tu pregunta original, aplicar la segunda razón. Y la segunda razón es, y me he dado cuenta, es, papá me dice que no, yo querría comerme una chuche, pero papá muchas veces me ha dicho que no haga algo, yo lo he hecho y me ha salido mal. No juegues en las escaleras, pum, 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 y me he caído y me he hecho daño. Anda, papá sabe cosas que yo no sé. Entonces lo voy a hacer simplemente porque me fío. No necesariamente por favor, pero porque me fío. Bueno, pues esta segunda razón es la que yo sugiero que las personas que tengan, sabes, que el mal les haya chocado en su vida, confíen. Oye, él sabe más, yo me fío. Y la tercera razón es porque me va a castigar. ¿Sabes? Oye, porque papá me va a castigar. Y es una buena razón para no hacer el mal. ¿Vale? Es decir, cuando hacemos el acto de contrición, nosotros los católicos decimos, lamento mucho haberte ofendido porque eres tal, y también porque me puedes castigar con las penas del infierno. Es decir, oye, porque te quiero mucho, porque es realmente, si te das cuenta, luego me doy cuenta que es algo parecido al acto de contrición que decimos los católicos. Entonces, para todas las personas, yo no sé si te da nunca hay una respuesta completa para el problema del mal. Pero probablemente te da la respuesta más completa que he dado hasta ahora. Es, primero, por favor, miren ustedes el bien que les pasa en su vida. Porque sería injusto quejarse del poco mal cuando la mayor parte de nosotros, en nuestras vidas, la mayor parte, es una bendición. El hecho de que yo esté hablando contigo es una bendición. Y cada minuto que te pasa y que sigo vivo es una bendición. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios por tener la fortuna de tener el siguiente minuto contigo. Y una vez que hagan eso, efectivamente hay mal en el mundo y se puede comprender, no del todo, porque no somos Dios, pero se puede somatizar de una forma más positiva si se es religioso que si no seis. Sin duda alguna. Es difícil, obviamente, pero es que si nosotros entendiéramos a Dios, realmente eso creo que no sería Dios, porque es mucho más grande que lo que nosotros podemos entender. Entonces, al final estaríamos creyendo en algo que no es Dios, porque obviamente abarca mucho más de la comprensión de toda la humanidad, no de nosotros solos. Exacto. Entonces, es importante. Pero sí,
la verdad es que yo me quedaría hablando de esto 8.000 horas, por lo menos, porque no solo por lo importante que puede ser o por la curiosidad que me despierta, sino por lo importante que es para nuestra vida y la vida de la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, si nosotros, yo sí le pediría a la gente que nos está viendo y que sí cree en Dios, sea católico o cristiano, y te escuché porque me vi algunas charlas que tú has dado y escuché un ejemplo que tú dabas que me llamó muchísimo la atención y era un experimento de un psicólogo donde había un grupo de personas, pero no lo voy a contar para que tú lo cuentes, donde todos sabían algo menos una persona, ¿no? Y resulta que ahí se demuestra que el tomar la decisión de ser activo, de ser parte activa en esto, tiene consecuencias muy positivas si tomamos parte, obviamente. Si no, no. No sé si sabes a qué me refiero. Sí, sí, sí. Vale, me encantaría que dijeras esto. Yo luego, si quieres, pongo un gráfico para ilustrarlo como tú lo explicas, pero me parece ideal para que uno entienda que no solamente es, vale, creo en Dios, no, pero creer en Dios implica también de que en cierta forma tú hagas entender a otras personas que te rodean que deberían también creer, o por lo menos darle la posibilidad, ¿no? Sí, hay dos cosas. Bueno, primero, para todos los que nos escuchan, hay que recordar que nuestro objetivo en la vida es ser feliz. Todo esto, toda esta charla, el libro que he escrito, todo, realmente insisto, lo que procuro es que la gente sea feliz. Y hay mayor felicidad, y esto también hay alguna estadística dentro del libro, hay mayor felicidad entre las personas que son religiosas que entre las personas que no lo son. Con lo cual a todos los ateos les convendría decir, miren, tenga usted cuidado con la ideología que profesa, porque le va a hacer a usted profundamente infeliz. O puede, o tiene más posibilidades, vamos a decirlo, yo no estoy en los zapatos de cada uno, pero tiene más posibilidades. Estadísticamente es la gente más infeliz si no cree en Dios. Hay personas que supongo que no, pero si su objetivo en la vida es ser feliz, procure practicar una religión. Y no una espiritualidad, no es yoga, no estoy hablando de yoga, estoy hablando de una religión, de un Dios personal, de alguien que te quiere. Siempre es más fácil vivir con un padre que vivir sin padre, por mucho que nos digan los devotos de la ingeniería social hoy. ¿Vale? Primera cosa. Segundo, los dos ejemplos que tú dices es cuando hablo al final del libro de cuáles son las razones por las que hay científicos que todavía no creen en Dios, porque es verdad que, oye, el 90% de los premios Nobel se consideran teístas, pero bueno, el otro 10% no. ¿Y por qué no? Pues hay muchas razones. Hay razones psicológicas, como hemos hablado, y hay razones, pero dos de ellas son, una es los experimentos de conformidad de Solomon Asch. Y eso yo creo lo que mencionabas. A finales del siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, un psicólogo clínico que se llamaba Solomon Asch, que se sorprendió por lo mucho que el ser humano intenta ser conforme con su ambiente. Entonces hizo este experimento. Puso 3 rayas y luego 3 rayas verticales y una raya vertical al lado de la misma altura que una de las 3. Vamos a decir que sea la B. Yo voy a poner el gráfico, por si acaso. No, vale, será la A, la B y la C. Bueno, pues esta raya, que era la raya de referencia, tenía esa línea tenía la misma longitud que una de las 3 y se veía claramente. Entonces hizo un experimento con 8 alumnos varios grupos de 8 alumnos para ver, y les decía que voy a hacer un experimento de visual, para ver si ustedes tienen la capacidad visual para ver cuál. Vale. Bueno, pues lo que no sabía el octavo pasajero, el octavo de los 8 alumnos, es que los otros 7 estaban conchavados. Y entonces les decía, vais a mentir y vais a decir que es la raya, vamos a suponer que es la B, la que es la misma que la de raya de referencia. Vosotros vais a decir todos que es la A, que es una más grande. Entonces, y lo decían en voz alta, el primero decía la A, el segundo la A, el tercero. Y cuando llegaba al octavo, es decir, el único que no estaba en la pomada, que no estaba dentro de conchavado, y que era el objeto realmente del estudio, solo en menos de un 25%, es decir, un 23% de las veces, este hombre tenía el coraje de decir lo que sus ojos veían. Lo que quiero decir es que nos intentamos conformar con lo que está a nuestro alrededor y entonces
decimos lo que otros esperan que nosotros digamos. Para quedar En un bien. 75% de los casos. Es decir, la gente no tenía el valor de decir lo que sus ojos estaban diciendo. Cuando les preguntaron al final, oiga, ¿usted no lo veía que era así? Decían, sí, pero claro, yo no quería destacar, yo quería ser aceptado por el grupo, yo no quería que se rieran de mí, y en algún caso decían, oye, pues yo a lo mejor, es que dudé hasta de mis propios ojos, porque todos lo veían tan claro que era la A, pues yo dudé. Y eso es lo que nos pasa. Entonces, todos aquellos cristianos y católicos y religiosos que no estén dando testimonio de su religión, están ayudando, si quieres, a la mentalidad de los ateos que consideran que todos los ateos, que el ateísmo es una cosa predominante, cuando no lo es. En España, el 8% de las personas se considera ateas, es decir, 92% es gente que es religiosa o teísta. La consecuencia para las personas religiosas es que hay que dar testimonio. Hay que dar testimonio porque eso ayuda al resto a dar testimonio. Y pongo un ejemplo, y ahora te cuento el final del experimento de Solomon Asch. Pongo un ejemplo. Yo en mi vida anterior, cuando yo era consejero de una compañía, yo tenía que viajar por todo el mundo mucho tiempo. Entonces me pasaba el 70% de mi tiempo en aviones, en jets y en tal. Entonces, en muchas ocasiones, yo bendigo los viajes. Entonces, cuando entro en el avión y justo antes de despegar, pues me santiguo y bendigo el viaje y le pido a Dios que pueda llegar a mi destino. Y lo hago de una forma, pues hasta cierto punto ritual, como bendigo a la misa. Bueno, pues cuando hago eso, muchas ocasiones, Javier, me he encontrado que dos tíos detrás de mí me miraban y también ellos se santiguaban. Eso lo sé por si acaso él sabe algo que yo no sé. ¿Vale? Bueno, pues eso es dar el coraje a los otros. Y eso es la segunda parte del experimento de Solomon Asch. En la segunda parte del experimento, el señor Asch dijo, uy, se sorprendió mucho de esta falta de coraje. Dijo, bueno, pues voy a introducir uno de ellos, uno de los 7 que están conchavados va a decir la verdad. Entonces lo mismo, el primero dice la A, el segundo la A, el segundo, el tercero la A, el cuarto la B. La. Bueno, pues ¿cómo cambió la conformidad? Pues si recuerdas, te dije, en el primer experimento, más del 75% se habían conformado y habían mentido. Bueno, pues esa conformidad baja en un 80%. Es decir, basta con que una persona diga la verdad para que el 80% de las personas tengan el coraje de decir la verdad. Esto es como lo del emperador. Siempre digo, ¿se acuerdan de aquella cuento de Hans Christian Andersen del emperador, del traje nuevo del emperador? Y hay unos señores que le mienten al emperador y dicen, hacemos un traje nuevo, pero solo los idiotas no lo pueden ver. Solo los tontos no lo pueden ver. Entonces, el emperador, para no quedar de tonto, dice, pues me encanta el traje. Y el emperador va desnudo. Y hay un desfile por las calles del pueblo, hasta que un niño dice, pero si va desnudo. Y en el momento en que el niño dice, va desnudo, toda la ciudad se da cuenta de que el emperador va desnudo y empiezan a reírse. Basta que un niño, basta que uno diga la verdad para que todos los demás veamos lo que es verdad. Y eso se necesita cierto coraje. Había un también científico, psicólogo clínico que se llamaba Rollo May, que era también religioso, y él dice, en este siglo, es referido al siglo XX al XXI, lo contrario de valentía no es cobardía, lo contrario de valentía es conformidad, es conformarse a todo lo que los demás dicen. Entonces, para contestar a tu pregunta, sí, todas aquellas personas que siendo religiosas no dan razones de su esperanza, como decía San Pedro en la primera carta, para los que somos cristianos, nos decía, vosotros tenéis que dar razones de vuestra esperanza, con humildad, pero también con coraje, decía él. Bueno, pues todos aquellos que no lo están haciendo no están cumpliendo su papel. A mí me preocupa mucho cuando llegue el momento en que, de mi juicio final, y insisto, esto por supuesto no tiene nada que ver con el libro de ciencia, pero bueno, como son las creencias, y no solo las creencias, sino estoy completamente convencido, absolutamente convencido de que al final de nuestra vida tendremos un juicio. A mí me preocupa que cuando llegue ese momento me pregunten no solo por lo malo que he hecho, que ha sido mucho, sino por lo bueno que no he hecho. Por las cosas que no he hecho, que he dejado de hacer. Y suelo decir aquí a mis amigos pusilánimes cristianos y católicos, que hay muchos, recordar una cosa que nos dijo nuestro Señor: si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti en ese último momento.
Entonces, yo intento que por eso no me pillen, Javier, me pillen por otras cosas, pero por eso voy a intentar que no me pillen. Sí, y es que es impresionante que no tiene que haber sido una gran porción de personas que empezaran a decir lo que realmente veían, sino con una sola, ya eso como que enciende la mecha y empieza a realmente verse la realidad, o la gente empieza a ver cosas que antes no era capaz de ver, ¿no? Por eso, posiblemente una sola persona que, no sé, por ejemplo, Juan Bautista, ¿no? Que una sola persona empiece a crear un movimiento y que eso tenga una capacidad de expansión tan brutal, y la iglesia está llena de personas santas que una sola persona se ha ido, por ejemplo, San Francisco Javier, por decir a alguien que es mi tocayo, que solo esa persona se fue en unos momentos arriesgando su vida, y bueno, imagínate tú llegar ahora a otro país solo y crear un movimiento de millones de personas, ¿no? Y es que al final también nos lo dijo nuestro Señor, la verdad os hará libres. Y la verdad, todos tenemos capacidad para descubrir esa verdad, ¿vale? Hay muchas veces que nos engañamos a nosotros mismos. Y yo me doy cuenta, fíjate, también en los comentarios de YouTube, en los comentarios que recibo, yo tengo un email donde todos los lectores del libro, en el libro al final hay una dirección de email y me pueden contactar. Entonces yo contesto todo, yo me paso horas contestando a lectores que me hacen todo tipo de preguntas. La verdad es que habrá de todo. Sí, pero gracias a Dios mucha gente te da las gracias, ¿eh? Seguramente. Hay de todo, efectivamente. Pero es verdad que le quito muchas horas a mi sueño. Pero lo que es cierto es que pues es gente que realmente les has abierto, ¿sabes?, la posibilidad de explicar lo que ellos ya sabían, lo que ya sabían en su corazón. O sea, yo sabía que Dios existe, que no sé qué, pero me has dado como la autorización, si quieres, para manifestarlo, porque estaban esperando tener esa autorización. Y es que, insisto, la verdad, la capacidad para comprender la verdad está inscrita en nuestra inteligencia por Dios. Otra vez para los católicos, en el número 36 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice que el ser humano, no el cristiano, el ser humano puede alcanzar la existencia de Dios puramente por la razón y basándose en la creación, es decir, en las ciencias naturales. Con lo cual, toda persona tiene capacidad para llegar a la conclusión de que existe un Dios creador. Que Jesucristo sea Dios, eso forma parte de la fe, pero también suelo decir que la gente yo creo que interpreta mal lo que es la fe, porque muchas personas piensan que la fe es un sentimiento, no es un sentimiento. Decía también Santo Tomás que la fe es una moción del entendimiento. Entonces, bajo el imperio de la voluntad, es decir, y la contribución de la gracia. Es decir, se necesitan tres cosas: el entendimiento, la voluntad y la gracia. Si no hay entendimiento, es decir, si no quiero entender que eso es voluntad, si no entiendo y no quiero entender que no es voluntad, la gracia no puede hacer nada. Y en general, también decía Santo Tomás, que las personas que son descreídas, los incrédulos, los ateos, lo son no por problemas de entendimiento, sino por problemas de voluntad, que es algo además que me estoy dando cuenta. Cuando las personas entran en debates, la razón fundamental por las que no dan el paso es porque no quiero, porque no doy mi voluntad a torcer. No por un tema de que no lo entiendo, ¿sabes? Porque los temas, ya digo, en mi libro, de verdad hasta los desmenuzo para que cualquier persona pueda entender problemas científicos muy complicados. Pero no lo entiendo, sino no quiero. Y eso es, entonces la gracia no es la que falta, no es que falte Dios y por tanto alguna persona no tiene fe porque Dios no ha querido. No, normalmente no cree en Dios porque no ha querido. O sea que la fe tiende también a ser racional, no hay fe irracional como tal. La fe es siempre racional. Eso es otra de las cosas, por favor. Insisto, uno debe creer en Dios y Jesucristo en Dios, y además ir a misa y comulgar y creer en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía por las razones que sea, porque eso es bueno. Es decir, eso es como cuando un bebé debe beber leche por las razones que sea, porque tiene sed o porque tiene hambre o por lo que sea, pero que beba que le viene bien, ¿vale? Dicho esto, lo que uno observa en los santos, por ejemplo, que tú lo has mencionado, todos los santos, es que ninguno tenía una fe del carbonero.
entendido como, oye, yo creo porque creo, y no sé yo. Y ya está. Eran gente, yo creo que las personas más inteligentes de toda la historia de la humanidad han sido santos. Yo no conozco a nadie de los que yo he leído, y unos cuantos, más inteligente que Santo Tomás de Aquino. Sin duda. Y San Agustín, pues probablemente por ahí. Entonces, ya digo, San Anselmo y San Alberto Magno, ¿sabes? Y ha habido pocos científicos más grandes que San Alberto Magno, y hay pocos. Entonces, no son gente que haya llegado a la existencia de Dios o creer que Jesucristo es Dios o la Trinidad o, ¿sabes?, la resurrección de nuestro Señor simplemente porque no pensaran. Son las personas más pensantes de la historia de la humanidad. Ahora, yo siempre digo, no, usted llegue al cielo por el camino que quiera, pero por favor, llegue al cielo. Y diga a otras personas que también intenten llegar al cielo. Y haga que lleguen al cielo, porque además es muy difícil llegar al cielo solo. Esa es otra cosa, vamos por racimos, ¿sabes? La salvación es individual, eso es verdad, pero, ¿sabes? Hay que tirar de otros. Hay que tirar o que te tiren de ti. Yo estoy aquí hablando gracias a que muchísima gente, a la que de verdad no voy a tener tiempo de agradecerlo, me ha dado la fe que tengo y me ha hecho permanecer en la fe que tengo. Y organizaciones enteras y gentes, y no solo mis padres, ha habido mucha gente que ha invertido mucho de lo suyo por mí. Y son a los que les debo, y no voy a tener tiempo en este mundo de agradecérselo. Si quieres, lo ofrezco. Yo todas esas cosas por la mañana las ofrezco para la salvación de mi alma y la salvación del mundo entero, pero también, que a partir de ahora debería hacerlo también por agradecimiento por aquellas personas que me han puesto donde estoy, porque sin ellas yo no estaría. ¿Sabes? Yo tengo la fe que tengo, pues por efectivamente el entendimiento, la voluntad, la gracia de Dios y la ayuda de muchos, porque nosotros también, los católicos, creemos en la comunión de los santos, y la comunión de los santos significa que ellos nos ayudan, ¿vale? Tiran de nosotros. Entonces, para lo que tú dices, por favor, es verdad, piensen ustedes que aquí de lo que se trata es salvar muchas almas. Sin duda. Lo que sí queda claro, perdona, José Carlos, es que creer en Dios no está pasado de moda. Creer en Dios no es alejarse de la ciencia, de la modernidad, de que me van a alejar del grupo. Bueno, en algunos grupos sí, te van a alejar posiblemente, pero que en cierta forma eso no tiene que parar tu crecimiento en ese sentido, sino todo lo contrario. Prepararte, tener argumentos para poder decirle a otras personas, oye, de repente deberías parar y pensar, como lo has hecho tú en la calle, en Barcelona, para grabar ese programa. Y muchos de esos argumentos están en el libro que tú has escrito, que saldrá por aquí en este momento, seguramente, y en la descripción del vídeo, que voy a poner un enlace. Me imagino que está en Amazon, no sé dónde. Está en Amazon. Perfecto. Está en Amazon. Para comprarlo en España, lo pueden comprar comprarlo fuera de España, lo pueden comprar en ebook en Amazon, en papel en Amazon y en papel en Hispanoamérica en un sitio que se llama Ocio Hispano, que también lo hacen bajo demanda. Y que todos esos beneficios van a ir a una fundación de EW o WTN, que por supuesto ese dinero va a estar mejor invertido que en cualquier otro sitio, porque esa fundación por lo general ayuda a mucha gente, ¿correcto? Exactamente. El 100% de los derechos de autor van a esa fundación. Dentro de poco acabo de firmar con otra editorial para que saquen también en formato de pocket, no sé nada, de bolsillo, y también los beneficios con la otra editorial. La editorial tiene sus beneficios, gracias a Dios, y más que produciendo otros libros, pero los beneficios de autor, es decir, los que irían para mí como autor del libro, el 100% de los beneficios están dedicados a eso. Y sí, efectivamente, gracias a Dios se está vendiendo muy bien. Esto es como verdad. Hay mucha gente que lo está recomendando. Es un libro que me he divertido muchísimo escribiendo. Es decir, Javier, al principio me costó, los primeros 2 meses me costó. Yo llevo 10 años dando charlas o conferencias sobre ciencia y Dios, y aún así, pues, sabes, aquilatar todo eso y ponerlo en papel, pues es más difícil, pero después me divertí muchísimo. La verdad es que me he divertido mucho, y además esto también lo suelo decir para que la gente no se eche para atrás, porque es un libro
realmente no es un libro de religión, es un libro de ciencia, es un libro de divulgación científica. Pero para todo el mundo. De hecho, se lo he dado a mi madre, que tiene 92 años, y me acuerdo que me dijo, José Carlos, lo entiendo todo. Como diciéndome, mira, si lo he entendido yo, lo entiende todo el mundo, te lo garantizo. Pero vamos, está intentando, y es verdad que son complejos, hay cosas que son muy complejas, pero también ayuda a entender un poco la ciencia y los científicos. Ya digo, en la investigación que yo he hecho sobre el libro, ha habido tipos que me han caído increíblemente bien y que yo conocía, pues, hombre, por los de lejos. Este Kurt Gödel, por ejemplo, que es probablemente el matemático más importante de la historia de la humanidad, que es el que escribió los teoremas de incompletitud, porque el libro tiene una parte de cosmología, tiene una parte de matemáticas y una parte de biología. Bueno, pues la parte de matemáticas, este señor, que era amigo de Albert Einstein y que él era religioso y era cristiano, yo no lo conocía, o sea, conocía los teoremas de incompletitud, pero no conocía su vida. Entonces, para hacer la investigación sobre el libro, he tenido que investigar sobre él, y era un tipo que es fantástico, pero fantástico. Él hizo una demostración del argumento ontológico de San Anselmo en Princeton en 1960 y tantos, que ha quedado y que además se ha comprobado después que es cierta. Es decir, el argumento ontológico de San Anselmo, para aquellos que estudiaron filosofía, que es una demostración de la existencia de Dios, está comprobado matemáticamente por Gödel, y luego se ha comprobado esa mecanización que hizo Gödel de ese argumento, se ha metido dentro de los ordenadores y se ha comprobado que es consistente y veraz. Es decir, básicamente, si quieres que diga el headline, el titular es: los ordenadores demuestran que Dios existe, porque es exactamente eso. Sí, y es un mensaje para los cristianos en realidad con este vídeo, pero para los católicos en especial o en particular, y es que viendo cómo va yendo el mundo y cómo los medios de comunicación, o la política en sí también, pues nos intentan alejar en la mayoría de los casos de lo que es el mundo espiritual y de lo que para lo que realmente estamos aquí en esta vida, yo creo que es importante que nos formemos, porque como bien has dicho, la fe obviamente en momentos se emociona, en momentos uno siente cosas, pero no siempre es así. Y entonces el formarse y el tener también argumentos, el conocer el porqué de las cosas, la historia de toda nuestra creencia, nos pone más firmes. Es como una columna más dentro de una mesa o una pata más dentro de una mesa, que en cualquier momento que las otras patas se muevan, esa pata siempre va a estar ahí como una columna sosteniendo nuestra fe. Entonces, yo por lo menos lo he sentido así. Necesito formarme, tengo mi profesión y todo, pero nunca he profundizado como debería haberlo hecho. No solamente en esto, que cuando alguien me diga algo de que no, que la ciencia, que los ateos, que esto, sino también en la historia, porque yo me he enterado de cosas que yo consideraba como hechos porque lo vi en una película, porque me lo presentó la película que vio todo el mundo, y resulta que luego eso era una película, pero no era lo correcto. Entonces, qué bien formarse, qué bien leer fuentes oficiales, por llamarlo de alguna manera, y de acuerdo a eso, entonces ir fortaleciendo nuestra fe racional y nuestra fe como creencia. Ese es mi humilde aporte que también quiero dar en esta oportunidad, porque yo lo siento así y tengo que decirlo, no me lo puedo quedar callado. Creo que toda la gente, de verdad, un ratito al día, un ratito cada día, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, coger una lectura de la Biblia, de la Sagrada Biblia, que ya la tenemos allí, pero también de historia, de la vida de los santos. Y vamos a entender cosas, porque uno se imagina un santo, un señor todo el día así rezando, y resulta que hay santos científicos, hay santos que lo tuvieron muy duro, santos que pelearon muchísimo, bueno, y santos de todo tipo, con sus errores, con todo lo que nosotros, y que vivían situaciones peores que las que nosotros vivimos, y al final, santos. Entonces, creo que es una gran oportunidad, y el mundo creo que nos está llevando a eso, porque si no, cada vez vamos a estar más afuera, más vamos a ser un poco, bueno, sí, déjalo, pobrecillo, es creyente el hombre, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, Javier. Hay una tendencia y algo malo, ¿sabes?, a considerar la fe puramente sentimental. Es bueno sentir el amor de Dios, es bueno, pero eso no pasa siempre. Y pasa con los afectos. El enamoramiento con tu mujer pasa al principio, y gracias a Dios no estás igual que al principio todo el resto de tu vida, porque si no sería inmanejable.
Yo con mi mujer me enamoré y solo pensaba en mi mujer, y es que vamos, no podía. Y si eso hubiera seguido así, yo no hubiera podido seguir con mi vida. Ahora eso no significa que no la quiera. Entonces, cuidado, que el sentimentalismo se convierta en que la religión sea sentimental no es bueno y además no pasa. Cada día, cuando C.S. Lewis se convirtió, en su libro hablaba de eso. Es decir, yo tuve un sentimiento de que Dios me quería y luego se pasó buscando ese sentimiento ¿sabes? Muchas veces cuando iba a la iglesia lo buscaba y a veces lo encontraba y a veces no. Hay que complementarlo con como tú dices, con conocimiento y con formación. Luego el tema de los santos que os he dicho es también muy apropiado. Por alguna razón, todos tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús, que es magnífica santa, pero que era una mujer muy piadosa, que nunca salió de su convento y que además era, si quieres, la quiero mucho, así que no, espero que no se me ofenda, pero vamos, un poco gazmoña. Pues no, señor. San Ignacio de Loyola había sido un militar. San Francisco Javier, como tú me dijiste, fue un militar que luchó contra San Ignacio de Loyola. Entonces, hay de todo. Había santos que son de armas tomar. Santa Teresa de Jesús era de armas tomar. Eran santos de nuestros días. ¿Vale? No todos son beatíficos y melifluos. Gracias a Dios, hay santos de esos, por supuesto que sí. Y hay santos de todo, hay santos de todo tipo. Y todos estamos llamados a ser santos. Uno no puede decir, no, es que mi carácter... Mire, no. Santa Teresa de Jesús pegaba unos gritos de la pera limonera. Y es una santa así de grande y doctora de la Iglesia. Santa Edith Stein era filósofa y empezó siendo judía y atea y terminó como Santa Edith Stein y también es patrona de Europa. Y si uno lee los vidas de los santos te das cuenta de que hay de todos los colores. Dios nos puede hacer santos a todos en nuestra individualidad. No tenemos que ser conformados de una forma o de otra. Y por favor, lo que tú has dicho es muy, muy importante. Formarnos en nuestra fe para dar razones, para que no te achanten, para contestar, yo lo decía, para contestar al cuñado en la cena de Navidad. Es muy importante, esto también es uno de los objetivos del libro, porque el libro está escrito de una forma que intenta ser de muy fácil consulta, ¿vale? Y tiene además muchas citas que hacen, sabes, que son los zascas de hoy en día, ¿vale? Entonces hay una cita y le das el zasca, pues mira, esto es lo que dijo Einstein. Estoy cansado de refutar a la gente que dice que Einstein era ateo. Einstein mismo, él dice, y hay una cita en el libro que menciona, estoy cansado de aquellos que dicen que soy ateo, que no lo soy, señores. Para todos aquellos que quieren saber, el libro está también como forma de consulta para contestar ese tipo de argumentos. Perfecto. Oye, José Carlos, te agradezco muchísimo. No sé cuánto tiempo lleva esto. Llamamos la torta de tiempo. Sí, ¿no? Pero a mí me ha parecido que ha sido así. Espero, si Dios quiere, que repitamos y hablemos de otras cosas porque y otros libros. No será el único, ya vendrán más seguramente. Sí, va a haber más libros, si Dios quiere. Si Dios quiere. Eso es. La verdad es que hacer un libro no te convierte en escritor, pero hacer dos probablemente sí. Entonces, ahora es verdad que ha habido gente que me lo ha pedido, y no lo estoy haciendo solo por gente que me lo ha pedido, pero ha habido otras editoriales también que me lo han contado, y es una oportunidad. Al final, ya te digo, estoy en el negocio, si quieres, de la evangelización, y lo que me estoy dando cuenta es que este libro ha sido una bendición para muchas personas. Entonces, yo lo que quiero hacer es lo que la providencia quiera que yo haga. Si me equivoco, pues me disculpo y sigo adelante. Pero sí, pues si Dios quiere, habrá otros libros. Ahora, no en los próximos meses o en el próximo año, porque realmente la promoción de este libro... O sea, ayer, sin ir más lejos, me invitaron a ir a Texas, en Estados Unidos, porque también ha llegado hasta allí. Hay muchas personas que quieren que haga presentaciones. Hago presentaciones sobre el libro, no sobre el libro, hago presentaciones sobre los argumentos del libro, que en muchas ocasiones lo he hecho. He estado en Barcelona, he estado en Madrid, he estado en Málaga, he estado en Sevilla y en otros sitios, porque son los mismos argumentos del libro, si quieres, condensados en una presentación de 40 minutos y luego contestando preguntas. Y es otro formato para que la gente conozca estos argumentos. Es decir, cuando la gente habla del Big Bang, ¿sabes? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que al principio de las presentaciones
y yo lo suelo preguntar, muchas de las personas que atienden la presentación creen que el Big Bang está en contra de la existencia de Dios. Es un argumento en contra de la existencia de Dios. La sorpresa de ellos es cuando resulta que les digo, no, pues mire, el que formuló el Big Bang era un sacerdote católico y esto es lo que dice el Big Bang y es uno de los mayores argumentos a favor de la existencia de Dios. Lo mismo pasa con el genoma humano, lo mismo pasa con la segunda ley de la termodinámica. Entonces, de una forma, digamos, resumida, doy esos argumentos para que las personas, llegando a casa, se lo cuenten a su hijo o a su padre. Y no solamente eso, yo creo que aparte de que nos sirve a nosotros, es un regalo excelente. Excelente. Sí. Esa persona que tú dices, regálale el libro y en el momento que Dios quiera, lo abre y quién sabe, y esa persona, pues resulta que es el mayor defensor, se convierte en el mayor defensor, cosa que le pasó, por ejemplo, a San Pablo, ¿no? Sí. O sea, que era en contra y de repente se convirtió en el mayor defensor, sencillamente por, bueno, situaciones que pasan en la vida. José Carlos, muchísimas gracias de verdad por todo esto. Este canal es tuyo, cuando quieras está a tu disposición. Invitamos también a la gente a que se suscriba a EWTN o EWTN en España y en el mundo entero, porque hacen una labor extraordinaria para difundir nuestra religión católica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier. Que Dios te bendiga y feliz año para todos los que nos están viendo. Un abrazo. Un abrazo.